Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Vamos a trasladarnos al verano de 1945. El mundo comenzaba a respirar tranquilo, porque el régimen nazi había caído. La muerte de Hitler y la muerte o la fuga de los principales líderes del nazismo habían dado paso a una nueva época, tras la dura y prolongada Segunda Guerra Mundial. Una guerra que, a pesar de la caída de la Alemania nazi, aún no había terminado. En los estertores de aquel conflicto bélico planetario, el mundo fue testigo de un acontecimiento devastador. Los días 6 y 9 de agosto de aquel año del 45, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki sufrían el ataque de la bomba atómica. Llegar a Los Álamos no era fácil. La ciudad laboratorio estaba rodeada por enormes montañas en mitad de la nada, y allí se trabajó de manera incansable durante algunos años para desarrollar la bomba atómica. Tengo en línea a esta hora a Tomás Giles, profesor colaborador del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, y es un apasionado de la historia. Querido Tomás, buenas noches, gracias por atenderme. Buenas noches a ustedes y un honor poder estar hoy con la cadena COPE. Muy amable, señor. Hablemos en primer lugar del emplazamiento de Los Álamos. ¿Por qué se decidió ubicar esa ciudad secreta en aquel lugar y no en cualquier otro? ¿De quién fue la propuesta? Bueno, en relación a esta cuestión hay que tener en cuenta que Robert Oppenheimer y el general Lee Groves, que eran los encargados de poder operativizar este proyecto secreto, estuvieron viendo diferentes enclavamientos y Oppenheimer conocía bien este espacio porque de joven había estado temporadas en sus épocas de vacaciones y se consideró, a propuesta suya, y el general estuvo de acuerdo con él, el general Leslie Groves, que era un sitio adecuado porque estaba en un lugar de difícil accesibilidad, estaba rodeado de montañas, era un lugar idóneo para desarrollar el proyecto Manhattan, que era un proyecto evidentemente que se tenía que desarrollar bajo todas las condiciones de seguridad. Correcto. Recordemos, digo porque manejes nombres. Oppenheimer era el director científico del programa atómico y Leslie Groves era el general, el responsable militar. Efectivamente. ¿Cómo fue la construcción de aquella ciudad laboratorio? ¿Cómo eran Los Álamos? Bueno, Los Álamos es una construcción que se hace ex profeso para desarrollar ese proceso. Entonces, allí se construyeron de una forma rápida toda una serie de edificaciones sencillas para lo que es el alojamiento de los científicos, sus familias, toda la cuestión militar. Después toda una serie de edificios, había como unos 35 edificios de carácter técnico, incluso había autocaravanas para las personas pues que no se habían trasladado allí o que estaban solteras. Todo esto en un entorno de máxima seguridad, rodeado con alambres de espino para garantizar la no fuga de información, incluso la correspondencia era supervisada por estrictas medidas de seguridad. Eran casas amuebladas, preparadas para solteros, casas para familias de 1, 2, 3 habitaciones, tenían chimenea, nevera, no había teléfono por razones de seguridad y lo que ya son servicios comunes de esta ciudad que montan, había lavandería, había biblioteca, un colmado gestionado por el ejército, un hospital, un servicio de recogido de basuras, en definitiva una pequeña ciudad. Tomás, sí. ¿A quiénes reclutó Oppenheimer para trabajar en Los Álamos? ¿Profesionales de qué perfiles? Él reclutó a los mejores científicos que se podía reclutar en ese momento, entre ellos a Richard Freeman, a Enrico Fermi, Klaus Fuchs, Todoro Tal, lo mejor de lo mejor, porque tenemos que tener en cuenta dos circunstancias que nos permitan entender la velocidad en el desarrollo del proyecto y las circunstancias. A la vez que se está desarrollando el proyecto Manhattan,
Alemania tiene el proyecto Uranio en marcha y Rusia tiene el proyecto Borodino. Es decir, las circunstancias apremian y tienen que estar los mejores y además los mejores para realizar un trabajo en el cual no hay horario de trabajo. Se trabaja las 24 horas del día porque hay que conseguir el objetivo. Sí que estuve viendo un reportaje de la BBC en el entorno de los Álamos. Bueno, desde luego reclutó a futuros premios Nobel, que luego fueron premios Nobel, ¿no? Efectivamente, cosa que Robert Oppenheimer ¿sí? no llegó a ser el premio Nobel. Correcto, pero muchos de sus colaboradores, algunos de sus colaboradores sí lo consiguieron. Fíjese que le voy a leer, dice, en este reportaje de la BBC no solo reclutó a científicos, y ahora leo textualmente, también a un pintor, a un filósofo y otros personajes inverosímiles porque sintió que una sociedad civilizada sería incompleta sin ellos. ¿Cómo era, Tomás, cómo era la vida en Los Álamos? Bueno, la vida en Los Álamos era una vida bastante austera y bastante exigente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. Por otro lado, también era una vida que tenía poca relación con el mundo exterior. Todo eso enmarcado en ese proyecto de máxima seguridad que allí se estaba desarrollando. Aquello fue una especie de como una república griega, salvando las distancias, en la que el mundo todo se desarrollaba allí dentro. National Geographic, leo, Los Álamos era una excepción social, un experimento antropológico. Allí nadie superaba los 50 años y la media de edad era de 25. No había personas incapacitadas, ni familias políticas, ni desempleados, ni ricos, ni ociosos, ni pobres. El ingeniero James Tuck dijo que en Los Álamos encontró el espíritu de Ateneas, la república ideal de Platón. En el primer año hubo 80 nacimientos. Evidentemente no había mucha diversión ni muchas cosas que hacer más allá que trabajar y en este caso hacer niños, ¿no? Profesor, lo que se investiga en aquel lugar era tan secreto como la propia ciudad. ¿Cómo y quién controlaba que no hubiera fugas de información? Que nadie dijera nada sobre las investigaciones en torno a la bomba atómica, teniendo en cuenta que allí dentro vivían 6.000 personas, 4.000 civiles y 2.000 militares. ¿Quién y cómo controlaban que no hubiera fugas de información? Bien, en primer lugar se controlaba a través de el tema telefónico. Las comunicaciones telefónicas eran inexistentes, todo el tema del control de la correspondencia privada y también teniendo en cuenta que los servicios de seguridad de los Estados Unidos, en aquellos años el FBI, también hacía un control riguroso y lógico, teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, de los perfiles de las personas que allí estaban realizando ese proyecto que tenía de máxima seguridad y que además era un proyecto prioritario, que si bien es cierto que ya la Alemania nacionalsocialista había sido derrotada en el campo militar, pero el Japón todavía seguía con la guerra. Y en un estudio de consecuencias, tiempo y precio de vidas humanas, se consideró que tenía que finalizar la guerra de una forma rápida. Y qué mejor, y perdón por la expresión, porque también entraríamos en una reflexión ética de la que, bueno, Oppenheimer tuvo después algunas dificultades a lo largo de su vida como consecuencia de que él fue el padre de la bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Y él incluso, dicen los historiadores, que tuvo una conversación con el presidente de los Estados Unidos una vez se produjo el lanzamiento exitoso de la bomba atómica, en la que, bueno, más o menos le dijo al presidente de los Estados Unidos que él se consideraba que tenía las manos manchadas de sangre. Claro, es que al final el padre de la bomba atómica, de alguna manera, directa e indirectamente, aunque efectivamente sería un debate ético, el responsable de cientos de miles de fallecimientos y 80 años después todavía la población sufriendo muchas de las consecuencias. Permítame que apostille un asunto. Le preguntaba yo por la fuga de información. Fíjese qué reflexión tan elocuente hizo Oppenheimer y tan inteligente. Decía que a él no le preocupaba que se supiera lo que estaban haciendo allí porque era demasiado complejo para que un solo hombre
lo pudiera transmitir y también para que en el otro lado lo pudieran entender. ¡Qué reflexión tan elocuente! Tomás, profesor, además del alto secreto de lo que se hacía allí dentro, ¿también era secreta la existencia de Los Álamos? ¿Nadie sabía que existían Los Álamos? Bueno, en realidad el proyecto evidentemente es un proyecto rodeado de las máximas dosis de secretismo por el objeto que tiene ese proyecto. Otra cuestión es que personas que trabajaron o que trabajaron en ese proyecto, sobre algunas de ellas después se ha escrito que se llegaron a pasar información a la Unión Soviética. También tenemos que tener en cuenta que en los Estados Unidos de Norteamérica y en ese tiempo al cual nos estamos refiriendo, incluso Oppenheimer se había considerado que había tenido ciertas relaciones, entre comillas, con lo que es la izquierda en los Estados Unidos, la izquierda perniciosa, teniendo en cuenta en los Estados Unidos la famosa caza de brujas que se desarrolla como consecuencia, efectivamente, que estamos hablando del mundo de los dos polos, el polo de la Europa y el mundo libre, y por otro lado tenemos ese otro mundo, el que lideró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el comunismo, con todo lo que vino después, el telón de acero, etcétera, 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 y eran mundos antagónicos en las cuales las circunstancias eran muy diferentes a las actuales, pero sí, en Estados Unidos, pues Oppenheimer tuvo también esas dificultades que están en la historia, y eso está acreditado, está documentado. Los Álamos. Se lanza la bomba atómica. Bueno, fijaros, desde el año 2015... se ha abierto el Parque Histórico Nacional del Proyecto Manhattan. Está administrado conjuntamente por el Servicio de Parques Nacionales y el Departamento de Energía. Se puede visitar Los Álamos. Es el vestigio que queda de aquel Proyecto Manhattan. Profesor Gil, profesor colaborador del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global. Señor, gracias por atenderme y buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Un placer haber estado este tiempo con la cadena COPE. Gracias, muy amable.